Hablando de patrones y modos operandi, para que las mujeres guatemaltecas pues tomen sus precauciones a la hora de pues ver cosas raras por ahí, ¿cómo operaba esta banda y qué prevención pudiese tomar en las mujeres guatemaltecas? ¿Cómo era la operatividad? No sé, se les ponían a la par en el carro, les cruzaban el carro para que pararan. ¿Cómo era la forma como operaba para que las mujeres empiecen a tomar pues prevención de que pues algo está raro a su alrededor? Bueno, básicamente le puedo decir, encañonaban a las víctimas. En algunas ocasiones les atravesaron un carro, se baja un hombre armado y les encañona, le pide que se pase al sillón del copiloto. Esto le ocurrió en 11 casos a mujeres solas, en 2 casos se trataba de mujeres que iban acompañadas. El horario nocturno en lugares, diría yo, comerciales, en la mayoría de los casos. ¿Y eso fuera de parqueos? En la mayoría de los casos, fuera de parqueos. Y muy cercano a los semáforos o una cuestión parecida. Porque una de las sugerencias que han empezado a realizar algunos de los televidentes es que los agentes de la Policía Municipal de Tránsito deberían de contar también con armamento para poder contrarrestar todo esto. Las investigaciones que ustedes han realizado, como el Ministerio Público, registran que la mayoría de estos casos se habrían realizado cerca de semáforos para poder aplicar esta hipótesis. Es muy variado y sería generalizar decir cerca de semáforos en lugares determinados, porque en algunos casos fue enfrente de su casa, en otros casos fue cuando va subiendo a un puente, en 2 casos cuando va subiendo a un puente, en otros casos sencillamente va transitando y le atraviesan un carro. Es decir, no se podría establecer un patrón como para decir siempre fue así o la mayoría de veces fue así. Eso varió. ¿Podríamos decir entonces que esta banda agarraba al azar a sus víctimas, o cree usted, o en base a la información que tiene el Ministerio Público, ya había como que un mapeo previo de a quién querían secuestrar, asaltar? Ese es un extremo que no lo hemos logrado establecer, y en un principio teníamos la hipótesis de que se trataba de víctimas al azar. Siempre trabajamos bajo esa perspectiva, así lo veíamos, sin embargo, cambió un poco la perspectiva a raíz de un hallazgo que se tuvo en los allanamientos del viernes, en el que en la casa de uno de los capturados se encontró un listado de nombres de mujeres, madres de unos niños que asistían a un lugar que por supuesto no voy a decir. Entonces ahí estamos todavía sin que pudiéramos asegurar que se haya tratado de víctimas al azar o se haya tratado ya con víctimas previamente seleccionadas. Eso aún no lo sabemos, es parte de lo que estamos trabajando. Esta banda, ¿dónde vivían ellos? ¿Cómo llega el Ministerio Público a dar en las viviendas donde ellos se ubicaban? ¿Cuántas personas hay capturadas hasta el momento? Bueno, es un proceso sumamente complejo de investigación. Nos apoyamos de muchas maneras, especialmente es un trabajo que se hace con mucha labor de inteligencia a partir del trabajo del Ministerio de Gobernación, pero así rápidamente. A partir de las rutas que siguen las víctimas se hace un mapeo de las cámaras que graban los sectores. Eso, con la ayuda de lo que testigos nos pueden identificar el tipo de vehículos que se están utilizando. Y hay un hecho que yo creo que es importante, porque ayuda a entender cómo se logra identificar. Un carro de las víctimas fue utilizado para negociar una moto robada, me explico. Hay alguien que pone en venta su moto y llega un interesado y le dice, te dejo mi carro en garantía, la voy a ir a probar, y se la roba. Este carro que él dejó era el carro de una de las víctimas. A partir de este hallazgo nosotros logramos identificar quiénes eran los que andaban conduciendo este vehículo, porque esto lo hicieron de día y facilitó mucho la identificación de estas personas. Resulta que estas personas pertenecen a una banda de robo carros que opera en Lima, Juyo, donde resulta ser el lugar donde guardan los automóviles, que se movilizan en vehículos que corresponden a las características de los usados en los secuestros y violaciones de las víctimas, y eso lo sabemos a partir de las declaraciones de la gente que pudo presenciarlo y de lo que está registrado en las cámaras. Eso ya nos permite perfilar quiénes son, o sea, saber qué banda es, y ya luego una labor que es sumamente minuciosa, compleja, ir identificando a cada uno de ellos a partir del apoyo de gente que hace trabajo de campo, de informantes, se logra ya ir individualizando a cada uno de ellos
y cuando ya tenemos los nombres, pues es solamente de ubicar dónde están residiendo. Es un resumen de una investigación de un mes donde participaron 40 personas, pero digámoslo que por más o menos es una forma como se llega a eso. Bueno, con esto entonces le agradecemos mucho por su presencia hoy, el lunes 11 de junio, en la mesa de las 7 a.m. estuvimos platicando acerca de todas estas capturas realizadas por el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad que estaban operando en la calzada Roosevelt, y se estaba hablando también de violaciones, de secuestros y otros hechos delictivos aledaños a todo esto. Bueno, gracias a Maynor Melgar, secretario general del Ministerio Público. Vamos ahora a una pausa, luego tendremos más información.